Bueno, vamos a empezar esta charla de enfermedades de la retina de pregrado, donde vamos a intentar dar un repaso por las patologías más frecuentes de la retina. Como ustedes se pueden imaginar, al uno mirar un paciente, uno no puede mirar directamente la retina del mismo. Para uno poder inspeccionar la retina del paciente tiene que ayudarse de cierta tecnología. La forma más sencilla es con el oftalmoscopio directo, que tiene la desventaja de que no nos permite ver mucho campo de la retina. Apenas podemos ver lo que es el polo posterior. También se puede utilizar la oftalmoscopía binocular indirecta, la OBI, que es una especie de casco que se coloca al oftalmólogo y, ayudado con una lupa de 20 dioptrías, permite examinar toda la retina hasta la extrema periferia. También, con la ayuda de ciertas lupas, como la de 78 dioptrías o de 90 dioptrías, uno puede revisar la retina del paciente colocado en la lámpara de hendidura. Cuando vemos el fondo de ojo normal de un paciente, lo que vamos a poder apreciar es el nervio óptico, en el cual vamos a tener que ver que tenga un borde bien nítido, la excavación del nervio óptico, que la pueden ver acá más pálida, y la relación que hay entre la excavación y el anillo neuroretinal, que son las fibras del nervio óptico. También vamos a poder ver el reflejo foveolar, las arterias y las venas, y la relación que hay entre las mismas. Ciertos estudios complementarios nos ayudan a ver la patología retinal. Uno de ellos es la retinofluorescinografía, que consiste en pasar un medio de contraste, como son la fluoresceína, por la vasculatura retinal y, mediante fotos, ver dónde ese contraste se deposita y se acumula. Otro estudio complementario muy útil, en especial cuando hay medios opacos, es la ecografía ocular. En la ecografía ocular uno puede verificar, por ejemplo, el largo axil, la configuración del globo ocular. Acá se ve un desprendimiento de retina, la sombra del nervio óptico, el cristalino. Es un estudio complejo de realizar, el cual necesita un especialista en ecografía ocular que lo interprete correctamente. Más moderno es la tomografía de coherencia óptica, donde uno puede ver en un detalle casi histológico las capas de la retina. Esta es una imagen ilustrativa. No siempre se ven así las tomografías de coherencia óptica u OCT, pero fíjense que uno puede ver las diferentes capas de la retina. Este es un estudio normal donde no vemos patología, pero uno podría ver edemas, uno podría ver desprendimientos serosos, y especialmente uno puede medir si la retina está inflamada o con edema, medir cuánto edema tiene la retina. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las causas de disminución de la agudeza visual relacionadas con la retina. Una causa muy común de la baja de la agudeza visual en pacientes mayores es la degeneración macular relacionada con la edad. Muchas veces los pacientes le dicen simplemente maculopatía. Si bien hay muchas causas de maculopatía, esta está entre las más frecuentes. Tiene que ver con el envejecimiento normal de la retina, la reducción de los fotorreceptores, alteraciones del epitelio pigmentario y cambios en toda la retina que tienen que ver con la degeneración de la misma por acúmulo de sustancias. Pueden ver acá en la foto las principales características de la degeneración, que son los drúsens blandos. Fíjense todos estos puntos blancos que se ven en la retina. Son drúsens, que son depósitos de material que metabólicamente la retina no puede manejar. Se ven en el área central o foveolar. En la degeneración macular relacionada con la edad intermedia, los drúsens empiezan a ser confluentes, empiezan a confluir unos con otros. Y el epitelio pigmentario cerca de los drúsens empieza a atrofiarse, dando lugar a las llamadas atrofias geográficas del epitelio pigmentario. Acá tenemos un caso de degeneración macular relacionada con la edad avanzada, donde podemos ver la atrofia geográfica del epitelio pigmentario, dejando un parche atrófico.
que evidencia por debajo del mismo una circulación coroidea. Las que vimos hasta ahora fueron parte de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad secas, en las cuales no había neovascularización y tampoco había edema. Algunas de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad dan lugar a las llamadas membranas neovasculares, que son formaciones de neovasos que crecen por debajo de la retina, exudan líquido seroso y sangran. Acá se puede ver en la imagen la membrana neovascular con un pequeño sangrado adyacente. En el tratamiento de la degeneración macular relacionada por la edad se distingue muy bien el tratamiento de las formas secas y de las formas húmedas. En las formas secas, en las cuales no hay neovascularización, lo que se hace es darle al paciente vitaminas y ácidos grasos como la xantina y la luteína para tratar de frenar la evolución natural de la enfermedad. En las formas húmedas, donde tenemos membranas neovasculares, se pueden utilizar los antiangiogénicos inyectados en el vítreo o el láser para tratar de hacer involucionar la lesión neovascular. Vamos a hablar ahora de la retinopatía hipertensiva, que son las lesiones retinales que se aprecian en pacientes con hipertensión arterial. Típicamente vamos a ver engrosamiento de la pared arterial con hialinización de la íntima de los vasos y cruces arteriovenosos patológicos, donde vamos a poder distinguir el signo de Gunn y el signo de Salus. En el primer grado de retinopatía hipertensiva vamos a ver un aumento del reflejo arterial y vamos a ver que la relación entre arterias y venas sigue aparentando más o menos una relación de 2 a 3. En la retinopatía hipertensiva de grado 2 vamos a empezar a ver cruces arteriovenosos patológicos donde vamos a poder apreciar el signo de Salus, que es como el cruce pasa de ser de un ángulo más agudo a ponerse cada vez más perpendicular. Fíjense. Además vamos a poder ver que la relación entre las arterias y las venas empieza a ser más parecida a una relación 2 a 1 en grosor. En la retinopatía hipertensiva de grado 3, lo que vamos a empezar a ver son en los cruces arteriovenosos es el signo de Gunn, que es la deformidad de la vénula cuando cruza con la arteriola. Lo que vamos a empezar a ver es una cierta estasis de la vena porque la arteriola le supone una dificultad para el paso de la sangre. Además vamos a poder ver una pérdida de la relación 1 a 2 entre el calibre de los vasos. En la retinopatía hipertensiva de grado 4 lo que vamos a ver es un engravamiento de todo lo antes dicho, con arterias mucho más estrechas y empiezan a aparecer las llamadas arterias en hilo de plata. También hay macroneurismas muchas veces y exudados y un estado de pretrombosis con venas muy ingurgitadas debido a la dificultad que le presenta la circulación retinal. Y además, a veces, no en esta foto, pero a veces podemos ver edema de papila. Bueno, vamos a pasar ahora a las oclusiones vasculares, empezando a hablar de la trombosis venosa. Son cuadros de pérdida brusca de la visión y del campo visual. Tienen varios factores predisponentes como la hipertensión arterial y la edad, las discrasias sanguíneas. Y es importante distinguir en estos cuadros de dos formas. Hay una forma que es la isquémica, que es de una pérdida severa de la visión y con el riesgo fuerte de desarrollar un glaucoma neovascular. Y hay una forma que es no isquémica o edematosa, donde la pérdida es más moderada. Desgraciadamente la diferenciación entre estas dos formas muchas veces requiere de un especialista y estudios complementarios como ser una retinofluorescinografía. Bueno, estos van a ser cuadros donde el paciente va a venir sin dolor y relatando pérdida de la visión brusca,
va a decir que se levantó a la mañana sin ver de ese ojo. Y lo que vamos a poder ver en el fondo de ojo van a ser los vasos ingurgitados, sangrados múltiples por la retina, por la extravasación de sangre que no puede volver por la vena tapada. Acá ven, por ejemplo, una imagen de una trombosis de vena central, donde lo que van a ver son múltiples hemorragias en llama saliendo de la retina, y un paciente con una agudeza visual severamente disminuida. Podemos ver en algunos cuadros donde no se ocluye la totalidad de la vena central de la retina, sino una de sus ramas, ya sea la inferior o la superior, y vamos a ver esas mismas hemorragias en llamas distribuidas por ese hemisferio. Y el paciente va a notar muchas veces un defecto altitudinal de la visión, diciendo que o no ve el campo superior o no ve el campo inferior. En las oclusiones de ramas de la vena central de la retina, lo que vamos a tener son sectores donde se ven también hemorragias en llama, exudaciones y edema retinal localizado, los cuales dan una clínica también localizada de un escotoma agudo en ese lugar y baja de la agudeza visual si comprometen el sector foveal. En el tratamiento entonces de las trombosis venosas vamos a tener que aplicar medidas higiénico-dietéticas de control del paciente e indicar el control clínico cardiológico para las causas predisponentes como son la hipertensión, el colesterol, y también vamos a tener que atender a las medidas oculares como son la fotocoagulación de la retina, en el caso de observar neovascularización, y a veces la introducción de antiangiogénicos intravítreos para controlar el edema retinal. Vamos a pasar ahora a la contraparte, que son las oclusiones de la arteria de la retina, las cuales en general están causadas por émbolos, muy frecuentemente cálcicos, a veces por émbolos de colesterol. Hay que ver bien el estado de las carótidas del paciente, el estado cardiológico del mismo, ver que el mismo no presente vegetaciones típicas de la endocarditis o arritmias que estén generando trombos. Hay que ver el estado de las carótidas del paciente, a ver si no se están generando émbolos de colesterol. Bueno, los cuadros de oclusiones de la arteria central de la retina, si bien no son muy frecuentes, corresponden a una urgencia oftalmológica porque al paciente le baja la visión muchas veces a luz o no luz, no ver nada de nada. Desgraciadamente el pronóstico de estos pacientes es malo. Entonces, en el fondo de ojo de estos pacientes con oclusiones de la arteria central de la retina, lo que vamos a poder ver es una retina pálida, con un nervio óptico pálido, con arterias muy estrechadas, muy disminuidas en su calibre, y muchas veces lo que vamos a poder ver es en la zona foveal que la mácula permanece de un color rojo bastante intenso, lo que da a llamar a estos cuadros una mancha rojo cereza en el área foveolar, contrastando con la palidez retinal. Las oclusiones de la rama de la arteria central de la retina son cuadros más leves, causados también por émbolos, y que cursan con defectos del campo visual, pero de una forma más leve, ya que solamente corresponden a un territorio de la arteria central de la arteria central de la retina y no a la totalidad de la misma. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, un émbolo de colesterol ocluyendo una rama arterial con una zona blanquecina correspondiente al territorio de irrigación. El tratamiento de las oclusiones arteriales en general consiste en disminuir la presión ocular para así lograr que las arterias aumenten su calibre y logre movilizarse el coágulo o el émbolo que está tapando la arteria. Las técnicas incluyen desde el masaje ocular 15 minutos firme y compresivo, dar acetazolamida, que es un diurético que produce la disminución de la presión ocular, o incluso se pueden realizar paracentesis, que son punciones de la cámara anterior para disminuir en forma brusca la presión ocular. Bueno, pasando a la retinopatía diabética, tenemos que entender que es una de las causas más frecuentes de pérdida de la visión en los pacientes.
y que muchas veces se une a otras causas de retinopatía como ser la hipertensiva. Tenemos que ver que estos pacientes sufren una microangiopatía con microinfartos en la retina y la generación de neovascularizaciones para cubrir estas áreas de isquemias. En los grados más leves podemos ver microneurismas, que son dilataciones de vasos, que se van a ver en el fondo de ojo como pequeñas manchas rojizas. En los grados más severos lo que vamos a ver son las microhemorragias, los microneurismas, exudados duros como se pueden ver en la imagen, que se ven como pequeñas manchas blancas en la retina, dilatación de los vasos y el edema macular. También podemos tener cuadros de retinopatía diabética proliferativa, en lo cual lo que vamos a tener es crecimiento de neovasos en respuesta a la isquemia que produce la microangiopatía. Estos neovasos pueden causar hemorragias intrarretinales, vítreas, como son los hemovítrios, o subretinales. Estos neovasos que se generan van a ser vasos anómalos que pueden sangrar, apareciendo entonces hemovítreos o sangrados prerretinales o subretinales. Acá tenemos la imagen de un típico paciente diabético con un edema macular significativo leve, donde podemos ver exudados en la retina y además podemos ver microneurismas en diferentes lugares. Ya en un edema moderado vamos a tener más microhemorragias, más microneurismas, más zonas de exudación, y el reflejo foveal empieza a verse alterado por el compromiso del edema macular cistoideo. En los cuadros de edema macular severo lo que vamos a tener son exudados en circina alrededor del área foveal, hemorragias y microhemorragias y edema macular difuso. En el tratamiento de la retinopatía diabética vamos a tener que indicarle al paciente un control metabólico estricto con hemoglobinas glicosiladas, también control de la presión arterial y de los demás factores de riesgo. Además, en lo que es el ojo vamos a tener que indicar muchas veces la fotocoagulación de la retina, en especial en los pacientes que tienen retinopatía proliferativa. Muchas veces también tenemos que indicar inyecciones intravítreas de antiangiogénicos para tratar el edema macular. En casos donde hay patología agregada, como ser hemovítreos muy significativos y de difícil evolución o desprendimientos de retina traccionales, se deben optar por opciones quirúrgicas como son las vitrectomías. Vamos ahora a hablar de una patología muy importante de la retina, que es el desprendimiento de retina. El concepto básicamente es que se está separando la retina sensorial del epitelio pigmentario. Los síntomas que va a tener el paciente son disminución de la agudeza visual, que muchas veces pueden estar relacionados con destellos luminosos, y un defecto en el campo visual. Hay tres categorías clásicas del desprendimiento de retina. El regmatógeno, regma quiere decir desgarro, así que son desprendimientos relacionados a desgarros en la retina. Tenemos los desprendimientos exudativos, en los cuales hay algo que está exudando líquido por debajo de la retina. Pueden ser tumores, pueden ser la coroides inflamada, por ejemplo. Y los desprendimientos traccionales, en los cuales la retina es traccionada hacia el interior del ojo, por ejemplo, en la retinopatía diabética, donde los neovasos pueden después proceder a una fibrosis y a una tracción de la retina. Bueno, en los desprendimientos regmatógenos lo que suele pasar es que hay adherencias patológicas entre la retina y el vítreo, de manera de que en algún momento el vítreo se desprende de sus adherencias comunes, pero sigue adherido a la retina por ciertas adherencias patológicas mucho más fuertes que lo normales. De esa manera el vítreo tracciona de la retina y la rompe. Una vez que la retina está rota o tiene un desgarro, el vítreo, que ya se vuelve más fluido, puede meterse por dentro del desgarro, detrás de la retina, y separar la misma.
Acá podemos ver en este diagrama lo que acabo de decirles, y fíjense cómo el vítreo empieza a desprenderse de la parte posterior, pero sigue adherido en una adherencia patológica fuerte que tiene en un lugar hasta que la tracciona y la rompe. Al romper la retina en un lugar, el vítreo puede ingresar por ahí y desprenderla. En la clínica lo que vamos a ver es un paciente que viene con disminución de la agudeza visual, a veces con un defecto escotomatoso, diciendo que no ve cierta región de su campo visual, siendo el campo visual superior, inferior. Y lo que vamos a poder ver en el fondo de ojo es una especie de bolsa de retina desprendida y una parte de la retina aplicada, típico de los desprendimientos de retina traccionales. En los desprendimientos regmatógenos el tratamiento es quirúrgico, porque lo que hay que lograr es volver a aplicar la retina, drenar el contenido subretinal de la misma y sellar el desgarro, el regma. En los desprendimientos traccionales, típicos de la retinopatía diabética, también el tratamiento va a ser quirúrgico, porque hay que lograr con una vitrectomía volver a aplicar la retina y extraer ese tejido traccional que la está traccionando. En los desprendimientos exudativos, como ser por ejemplo un melanoma o por ejemplo una patología inflamatoria de la coroides, el tratamiento va a depender exclusivamente de la patología que lo está causando. Para terminar, hay que comentarles un poco una patología que son las membranas epirretinales, que son una proliferación de células en la limitante interna de la retina que producen tracciones de la retina desde adentro, generando esta imagen que se puede ver acá en la foto de pliegues en la retina que modifican la arquitectura de la misma, muchas veces hacen edema, distorsionan la visión del paciente, dando muchas veces lugar a metamorfopsias, también a veces a disminución simplemente de la agudeza visual. El tratamiento muchas veces es expectante y otras veces, cuando distorsionan mucho la agudeza visual, se puede optar por un tratamiento quirúrgico con una vitrectomía y extracción de esa membrana que está creciendo plegando la retina. Cuando la tracción de la membrana epirretinal es muy importante, puede causar incluso agujeros maculares, que son interrupciones, soluciones de continuidad de la retina a nivel de la fóvea. Se pueden ver acá como un verdadero agujero en la retina que baja mucho la agudeza visual. Estos agujeros maculares muchas veces requieren resolución quirúrgica, donde uno lo que hace es quitar esa membrana epirretinal que está generando una tracción, lo cual hace que, si bien el agujero no puede sellarse al 100% como estaba originalmente, se aplique y recupere bastante la histología del tejido y fisiológicamente mejore la función del mismo. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta charla introductoria a la patología de retina de pregrado. Les sugiero complementar la información que está en esta charla con la bibliografía sugerida por la cátedra.